Okay, so apparently we have started recording. I think so. No. Sí, ya. Okay, we have started recording. So welcome back, everybody. Welcome back to our English session. Today is the 24th of July, 2023. I'd like to say hello to Kevin, to Fabian, to Jennifer, Laura, Miguel Angel, and Andrea, who are the ones who have joined online. De pronto, bueno, creo que vemos aquí varias personas que normalmente se unen, pero me saben que me he estado pensando, hay dos otras personitas que hace rato no se nos conectan. Sí, que son Angélica y se me olvidó la otra chica, creo que era Claudia, que hace rato no se volvieron a conectar y ellas estaban muy juiciosas. De pronto alguno de ustedes ha hablado con ellas o algo, no sé, si no les voy a escribir un correíto a ver qué sucedió, porque ellas estaban muy juiciosas hasta hace algunas semanas y no se volvieron a conectar de pronto por el horario, que ya habíamos hablado la semana pasada. Last week we have talked about it, that we were supposed to do it on, the sessions at 7. Se supone que nosotros íbamos a empezar a hacer las sesiones a las 7 y es real, nosotros vamos a empezar a hacer las sesiones a las 7, pero el día de hoy la pusimos a las 6 porque no sé si revisaron en sus correitos. Se conectó Angélica. Angélica, precisamente estábamos preguntando por ti. We were asking about you. Where were you? Were you okay or not? So the idea today, guys, is to talk a little bit about and continue with the topic we were discussing last week. We were discussing how to use the auxiliaries. Last week we were talking about the auxiliaries in terms of doing the negative sentences in the simple present. Entonces, la semana pasada estamos hablando un poquito de cómo hacer esas oraciones negativas usando el presente simple. ¿Sí lo recuerdan? ¿Quién se acuerda de cuál auxiliar estábamos explicando la semana pasada? Entonces parece que todos, sí, Kevin and Fabián, remember Jennifer, do and does. Y recordamos que la semana pasada estamos hablando de cuando utilizamos el do y cuando utilizamos el does. Very good, Angelica, you too, very good. Listo, antes de continuar, quisiera recordarles, y creo que la mayoría dirá, bueno, si hablábamos que dijimos que íbamos a hacer la sesión a las 7, ¿qué pasó que el teacher lo está haciendo a las 6? Porque sé que es complicado para muchos. Recordemos que, no sé si ustedes recibieron algunos, creo que aquí todos estamos con el instructor Gustavo. Si no, no sé, levante la mano quién está con la instructora técnica Elda. Creo que ninguno. Jennifer y Miguel Ángel. Entonces, con Jennifer y con Miguel Ángel, seguramente no sé si enteraron, la semana pasada tuvimos, y Fabián, tuvimos una sesión la semana pasada donde hablamos de una estrategia de mejoramiento, un plan de mejoramiento para aquellos aprendices que están un poquito colgados con sus evidencias, ¿cierto? Entonces, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de asistir o no. Ojalá lo hayan podido hacer. Si no, igualmente vamos a trabajar lo mismo con el instructor Gustavo, el técnico de las otras fichas, el día de hoy, y esa reunión va a ser apenas termine esta a las 7 de la noche. Eso para el resto, creo que en ese caso se estarían Kevin, Andrea y Angélica, pero no sé si quienes, Fabián y Laura, que estaban con la profesora Elda, sí ingresaron a esa sesión que mencioné. Fabián dice que no. Listo, igual esa sesión, Laura dice que está con Gustavo, listo, entonces hoy vamos a hacer esa misma sesión, pero para las fichas que están con el instructor técnico Gustavo Morales. Entonces ahorita mismo apenas terminen, les envío el enlace para que de una vez nos conectemos, yo también voy a estar ahí para que hablemos de esas estrategias de mejora que tenemos que trabajar. So we're going to be talking about those strategies that we will provide you with so you can actually catch up with the tasks that you haven't done yet. Entonces vamos a ponernos como al día con esas actividades que no hemos hecho hasta el momento, ¿sí? No sé si alguno de ustedes está muy colgado en evidencias, entonces la idea es que todos podamos asistir, pero la pregunta es, ¿si recibieron el correo? ¿Sí lo revisaron? Él envió un correíto creo que esta semana o la semana pasada, si no estoy mal.
Kevin dice, ¿cuál correo? Ah, pues es que precisamente estamos hablando. Fabián dice que tampoco lo recibió. Complejo, porque se supone, ustedes revisaron su plataforma, debió haber algún correo del instructor. Gustavo, tómense un segundito ahí y revisen. Y para los que están con la profesora Elda, bueno, esa reunión se hizo la semana pasada, también se envió una notificación para esa reunión. Pero no se preocupen, ahorita vuelvo y les envío el enlace para que se conecten. Y no sé si ustedes están en un grupo de WhatsApp personalmente y puedan compartir también la notificación o el enlace de la reunión ahorita, que nos ayuden con eso, porque cuantos más seamos, mejor, mejor para que todos nos podamos poner al día. La verdad es que no tenemos el grupo de WhatsApp, pero tampoco para todos, instructor. Sí, la idea es para todos, para que todos se pongan al día. Es el objetivo principal de esa sesión que se va a realizar a las 7. Entonces, Angélica dice que va a revisar. Listo. Sí, porque de pronto se quedó en algún spam o algo, pero es de los correos que él debió enviar hace ratico. Listo. Bueno, chicos, entonces, Dios nos ha abandonado. No, God hasn't forsaken us. He hasn't forsaken us. Don't worry. Precisamente estamos en el espacio para que esas actividades sucedan. Listo, chicos. So, today we are going to be talking about mainly, vamos a continuar con la gramática que veníamos del negativo y las preguntas. So, we're going to be we carry on with the negative and questions grammar that we've been seeing. Y la semana pasada vamos a hacer un repaso rápido. Decíamos, we said that we normally do affirmative sentences, and when we do affirmative sentence in the present, we add an S to the verb. Entonces, normalmente decíamos que cuando hacemos oraciones afirmativas en el presente simple, agregamos la S, ¿no? Eso ya lo teníamos súper claro y decíamos la semana pasada que eso era prioritario. That was priority, all right? Eso no se nos puede olvidar, pero que tenemos que usar ese solamente cuando el sujeto es he, she o it. Por eso decimos he lives y no they lives. ¿Correcto? That's right. También decíamos que, ¿cómo decíamos que no? Y decíamos que simplemente no podíamos poner un no, sino que queríamos decir, o we wanted to say no, no era simplemente usar el no, it's not just about adding the note, pero necesitábamos un auxiliar como el auxiliar de cocina, como el chefcito, ¿no? Lo decíamos la semana pasada. Last week we talked about, exacto, Kevin. We use do o do not. Y decíamos que como en el presente teníamos precisamente esa S, ¿cierto? También teníamos que poner la S en la negación. Para eso teníamos el do y el does. Y usábamos do con I, con you, con they o con we, si el sujeto eran ellos o nosotros. Pero si el sujeto es una persona, un hombre, una mujer o un objeto, ¿cierto? Si el sujeto de la oración y estamos diciendo que ese sujeto no hace una opción, teníamos que usar el auxiliar thus. Entonces lo teníamos ahí listo para hablar del do y el does. Recordábamos, por ejemplo, que si queríamos decir my students study English, pero queríamos hacerlo negativo, queríamos decir que nuestros estudiantes no hablan inglés, simplemente había que agregar el auxiliar. El auxiliar que escogíamos era do, porque my students no es un él, no es un ella, no es un eso, son varios, por eso solamente como dice Kevin en el chat, usamos don't. Ya usamos my students do not study English. Y también hablábamos de la posición de ese do, en donde lo metía yo en la oración, ¿cierto? Tenía que meter ese do plus not justo antes del verbo, porque ¿qué estoy diciendo? Que no estudia, que no corre, estamos negando el verbo. We are doing the negative version of the verb. My students do not study English. Y también decíamos que si el verbo o si la persona era una mujer, un hombre o eso, ¿cierto? El verbo debería llevar ese en la afirmación. Por eso esta oración que ustedes ven en pantalla es Helena studies English. Lleva la ES, ¿no? Lleva la S, que es súper importante. That's very important to carry on the S. Pero que si queríamos negarlo y decir que Elena no quería estudiar, simplemente deberíamos aplicar o utilizar un auxiliar como el chefcito, ¿no? Como el chefcito, y ese auxiliar en este caso iba a ser does. ¿Por qué? Porque el sujeto era he, she o it. En este caso estamos hablando de Elena, ya que es una mujer. El auxiliar para hacer la negación debe ser does. ¿Claros hasta aquí? ¿Vamos súper bien? Eso es como un resumen general de lo que hicimos la semana pasada. Just raise your hand if
If everything is clear, or put a hand down or thumbs down. You say, no, teacher, I don't understand what you're talking about. Yes, dice Kevin. Jennifer says, yes, good. Y el resto, Miguel, Emanuel, Angélica. ¿Será que sí vamos entendiendo? Laura has a very good English level already, so I guess this is a piece of cake for you. Everything is perfect, says Laura. So I guess this is a piece of cake for Laura so far. Good. Listo. Ahora resulta que hoy vamos a hablar, today we are going to be talking again, but not about the negative sentences, but the questions. Si en algún momento, aquí es la parte compleja, y es que normalmente cuando hablamos en otro idioma, o when we try to talk in another language, lo que hacemos es querer dar información, pero lo que más nos cuesta, one of the most difficult things to do is try to ask for information. Una de las cosas más difíciles que nos queda siempre es tratar de preguntar, porque en una conversación si me preguntan yo hago yes, no, me, you, y ahí voy armando la oración, ¿no? Voy intentando hacerlo, pero lo que más nos cuesta como hablantes en muchas ocasiones, y díganme si estoy en lo correcto o no, you tell me if it is the truth or not, es pedir información. Listo, ya me preguntaron que si yo era colombiano en el aeropuerto. Are you Colombian? Yes. What are you doing here? Study. Ah, ok, listo, no hay problema. Pero ahora yo quiero preguntar si me quiero ir, si puedo salir, dónde cojo el bus, cómo hago para salir, cuándo cojo un taxi, cuánto cuesta, cómo llego. ¿Cierto? Y ahí es cuando se nos dificulta a veces, because we want to ask for information. We need to ask for information. Y aquí es donde mucha gente dice, ¿y ahora cómo hago? Listo. Ya habiendo entendido la negativa, nos va a quedar más fácil entender cómo hago yo preguntas. ¿Listo? Resulta que para preguntar también hay dos cosas importantes. ¿Qué preguntas se pueden hacer? Por ejemplo, la primera, marry me, yes or no. Marry. ¿Alguien conoce el verbo marry? Marry, eso es un suicidio. No, mentira. A ver, ¿quién me busca el verbo marry? No sea todo masticadito. Alguien que me ayude con el verbo marry. A ver. Dice ahí que Merry Christmas. No. Casi, pero este caso no es Merry con I, sino Merry con A, ¿cierto? Un poquito diferente. Merry de Mary. Un poquito diferente las dos palabras. Tienen una letra de diferencia, pero miren cómo cambió el significado. Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Marry, que es casarse. Ajá, te casas conmigo, marry me. Y Mary, que es en el caso que nos dice Kevin, que es feliz o alegre. Entonces miren la pronunciación de Mary y Mary. Solamente una vocalcita y ya nos cambió bastante el significado de una palabra. Lo importante de la pronunciación, no es lo que hablábamos al inicio de muchas sesiones, when we did the pronunciation sessions, cuando hicimos las sesiones de pronunciación. Sí, Jennifer, te casas conmigo. Pero miren que esa pregunta está sencilla. Marry me, yes or no, pero es como muy informal, ¿no? Es como cuando preguntas, ¿hambre? ¿Comemos? ¿Salimos? Muy sencilla la pregunta, ¿cierto? Totalmente válida. In English it is possible. De hecho, la comunicación en cualquier idioma nos permite que solo con la entonación de la pregunta ya diga yo una pregunta, ¿cierto? Como, ¿estudiaron? Aunque la forma correcta debería ser, ustedes estudiaron lo que trabajamos la semana pasada, pero yo podría simplificarla. ¿Estudiaron? Kevin dice, can you marry me? Puedes, pero ahí implicas la posibilidad. ¿Qué tal? Ah, pues esa pregunta yo la haría si ella está casada o si tiene novio, ¿no? Les digo, o sea que los papás la dejan. Entonces yo digo, can you marry me? ¿Puedes casarte conmigo? Listo. Andrea says, do you marry me? Excellent, very good. Y tenemos otra pregunta que es, do you like it? Un poco más formal. Y empezamos a ver que nos apareció otra vez el do, ¿cierto? Entonces resulta que para hacer preguntas en el presente, yo también necesito ayuda. Vamos a decir, y volvemos a la analogía, we're going back to the analogy, que cuando nosotros creamos una pregunta, una negación o inclusive una afirmación, estamos cocinando una oración. We are cooking. Nuestra lengua es una cocina y está produciendo
cosas para el oído de la otra persona, de quien nos está escuchando. It's producing sounds for the person who's listening to us. ¿Cierto? Entonces tenemos que aprender a cocinar. ¿Cuál es la receta? ¿Qué necesitamos? Y una oración sencilla, una oración en presente simple, solo requiere lo básico, una proteína, un carbohidrato y sal. Entonces tenemos un sujeto, un verbo y la S en el verbo en caso de que sea necesario. Ya sabemos cuándo poner la S en el verbo, ¿no? We know when to use the S in the verb. Y esa S va a ser solo utilizada cuando el sujeto es he, she, or it. Pero cuando queremos cocinar una negación, cuando queremos decir que no, when we want to create a negative sentence, vamos a cocinar un plato un poco más elaborado. Vamos a decir por así como una sopa. ¿Listo? Una sopa. Entonces necesitamos agua, necesitamos proteína, necesitamos complementos, necesitamos vegetales, necesitamos más cosas. Pero ya lo aprendimos y aprendimos que para hacer una sopa necesito ayuda. We need an auxiliary. Necesitamos un do o un dos, dependiendo del caso. Resulta que la pregunta es otro plato. The question is a different dish. También requiere ayuda. Es importante que tengamos ayuda en ese caso. Es muy, muy, muy importante. It's very, very important to take a look and ask for help. Nuestros platos son un poco más complicados, necesitamos un poco de ayuda. Ah, teacher, pero yo veo que dice marry me, o yo podría decir, por ejemplo, you eat, claro, y se puede hacer. You can do it, that's no problem. Porque la comunicación permite que yo intente comunicar un mensaje. Pero ustedes no se cansarían de hablar con una persona que le diga tú comer, yo salir, bajar, estar, comer. Pues uno entiende, pero hasta qué punto se va a cansar de hablar con esa persona. At some point you're going to get tired of talking to this person. Vas a cansarte de hablar con esta persona porque vas a decir, pues es que habla y como solo con palabritas. La idea es comunicarnos mejor. Entonces vamos a ver cómo crear una buena pregunta. ¿Listo? Entonces, como les dije, we are cooking a meal. Estamos cocinando. ¿Qué vamos a cocinar? Where are we going to cook? A question. ¿Y por qué estamos cocinando una pregunta? Why we're cooking a meal? Because we want information. Porque queremos información. We want information. Queremos extraer información de algo. Entonces, como les decía en el caso del aeropuerto. Ah, que quiero saber cómo salgo al aeropuerto. ¿Cuánto me cuesta un taxi? ¿Dónde cojo un taxi? Todas esas preguntas las puedo hacer principalmente en presente. Ahora, hay que tener claro que uno de los verbos más representativos, uno de los verbos que uno más usa es el verbo to be, ese famoso y cansosísimo verbo to be, the verb to be that is very tiresome, that we use it every time. Pero las reglas del verbo to be no aplican a lo general del presente. Es presente, pero es un verbito, digamos así, es como un ingrediente de nuestra cocción que tiene su propia forma de cocinarse, ¿sí? Si me entienden la analogía. Levantamos la mano si estamos entendiendo la analogía, si estamos entendiendo cuando les hablo de cocina. Si no, la cambiamos. Creo que nadie está entendiendo porque nadie levantó la mano. O sea, que están cocinando en sus casas. Fabián 6 yes, Laura 6 yes. ¿Qué pasa con Emanuel, con Angélica, con Andrea? Ya se me quemó la oración. Dice que... No, pues hasta con la pega se puede hacer algo. ¿Listo? No sé si Andrea, Angélica, Emanuel y Santiago sí están entendiendo. Pero pues espero que me esté haciendo entender claramente. Listo. Entonces digamos que el verbo to be es una proteína que se cocina específicamente. Tiene un proceso de cocción un poquito diferente a los demás, pero sigue siendo un plato de comida y eso es a lo que me refiero cuando digo que el verbo to be es presente. Mucha gente piensa que el verbo to be es otra cosa. Tranquilo, Santiago. No problem. That's okay. Que el verbo to be es otra cosa muy aparte y muy diferente de lo que estamos haciendo en el presente. No, es lo que se explica aparte o we explain it apart from this. ¿Por qué? Why? Porque tiene unas reglas específicas. Entonces, como digamos, uno cocina carne, cerdo y pescado de la misma forma. We cook the same thing. Pero si esta proteína es un pez globo, entonces el pez globo hay que cocinarlo con mucho cuidado, de una forma específica, en unos cortes específicos. Por eso el verbo to be se explica al lado, pero sigue siendo la misma comida. We are talking about the same food, exactly the same food. ¿Listo? Entonces, cuando tengo el verbo to be, si estamos viendo la imagen que tengo acá, miren la negación, súper sencilla, solo agrego el not. John is not young. The teacher is not good. The communication, the sound is not good. Fácil, ¿cierto? Solo agrego el not. Pero ya vimos que con los otros verbos no puedo hacer eso. Los otros verbos son otras carnes y nos toca hacer algo un poquito más complejo, ¿cierto? Que es agregar el do y el does.
¿Listo? Y con las preguntas, con el verbo to be, lo único que hago es que si la oración dice he is happy, pues yo quiero preguntar que si él está feliz, simplemente invierto el orden de los factores. Y digo, is he happy? Y listo, tengo la pregunta. Súper sencillo, piece of cake, nothing too complicated. Con el verbo to be, que es un pez globo, es un pez que toca cocinar con cuidado. Pero, ¿qué pasa con los otros verbos? What happens about the other verbs? ¿Qué pasa con los otros verbos, chicos? Entonces, ¿qué pasa con go, con play, con study, con eat? Si yo quiero decir, ay, vamos a ir a... oye, ¿vas a ir a trabajar o vas a ir a rumbear? Oye, ¿vamos a jugar fútbol el domingo o no? ¿Cómo diría yo eso? Y ahí esas preguntas, ¿cómo las hago? Ah, teacher, fácil. Go play football, go play football. Repito, ¿se entiende? Sí, pero ¿es la forma correcta? No, not exactly. It's not the correct form. ¿Listo? Entonces, toda esta cháchara para recordarles que ahora vamos a hacer preguntas. ¿Y cómo es la estructura de esa pregunta? Entonces, ya la habíamos visto subliminalmente en las diapositivas de la semana pasada y es usando do and does. Ahora, fíjense que ahora do va a ir al inicio de la oración. ¿Sí? Básicamente, si yo quito ese do y si lo tapo, si le pongo la manita sobre el do y el does, tengo la oración tal y como la tendría en presente, en afirmación, normal. Pero ahora le estoy poniendo un do, ¿cierto? O un does. Ah, pero teacher, ¿cuándo pongo do y cuándo pongo does? Pregunta, ¿cuándo utilizo normalmente el does? Que ya lo explicamos la semana pasada. ¿Quién se acuerda? Laura, tell us. Laura dice con she, con he y con it. Exacto. Si el sujeto de la oración, quien está haciendo la acción en la oración, es él, ella o eso, utilizaremos el does. Y Kevin, me imagino que nos está escribiendo. Ahí está poniéndonos la oración. No sé, se nos quedó la comunicación ahí cortada. Bueno. Y obviamente do lo usaremos con el resto. Ahí de hecho está todo en la imagen. Listo. Entonces, vamos a observar, por ejemplo, esta oración. Tenemos un sujeto, los mínimos componentes de este plato, de cualquier plato, son el carbohidrato, la proteína y la sal, por así decirlo, o el complemento. Entonces tenemos un sujeto, you, o el carbohidrato, like, la proteína, el verbo, lo tenemos, photography. ¿Te gusta la fotografía, cierto? Está bien esa pregunta, chicos. Tengo los 3 elementos básicos. Pero dijimos que las preguntas son platos más complejos y que los platos más complejos requieren ayuda, un auxiliar, alguien que nos ayude a crear mejor esa oración. Repito, yo puedo decir, you like hamburger, you like photography, you like Colombian football, you like Messi, you like Ronaldo. Exacto, Andrea. That's correct, Jennifer. Nos falta ahora el you. La pregunta es ¿dónde lo pongo? Yo puedo decir, do you like photography? O podría decir, you do like photography? O podría decir, you like do photography? O you like photography do? ¿Dónde pongo ese do? Do you like photography? Very good. Entonces, lo mismo. Tengo que usar do o does. Ya sé que voy a usar cuál. Do porque el sujeto es you. Lo mismo, ya hemos aprendido a mecanizar eso, pero súper en la cabeza. We have to get this right through in our heads. Tenemos que tenerlo totalmente en la cabeza. Y es que cada vez que el sujeto he, she, she o it, debe llevar ese. Si no, entonces no lleva la S. ¿Listo? Entonces la oración me quedaría, do you like photography? ¿Cierto? Do you like photography? Sería la oración. La estoy escribiendo en el chat. Listo. Así quedaría, ¿cierto, chicos? Is that all right? Is that correct or not? What do you think? Ahí está en el chat para que la vean. Kevin dice que sí, pero Jennifer dice que está incorrecta. Do you like photography? Escuchen mi pronunciación. Do you like photography? Ahí dice que está incorrecta. Manuel dice que le sobra la S. ¿Por qué el verbo no debe llevar S, Jennifer? Y Laura, y Kevin, y Emanuel.
Porque tienen al suplente, al auxiliar, correcto. Pero aún más allá de porque está el auxiliar, ¿quién está haciendo la acción? ¿A quién le gusta la fotografía? ¿O a quién no le gusta? ¿A quién le estamos preguntando, básicamente? Who are we asking? What is the person? Usted, correcto. ¿Y en inglés eso sería? En English, that would be you. Very good, Kevin. That's correct. That's absolutely correct. Entonces, como el sujeto es you, pues la oración no necesita ese para nada. Y aún así, como Kevin nos decía, pues ya tiene el auxiliar. Entonces, ¿yo para qué carachas estoy poniendo una S? ¿Cierto? Mente de tiburón. That's what we're supposed to do. Entonces, ahora tengo esta. Study he likes. ¿Le gusta a él estudiar? Obviamente, ahí hay errores. ¿Cómo corregirían ustedes esta oración? Ya no quiero preguntar, o sea, quiero preguntar literalmente, ¿te gusta estudiar o le gusta a él estudiar? Perdón, de pronto estoy hablando allá del coordinador. Le digo, uy, al coordinador, ¿será que a él le gusta estudiar? Sabiendo y viendo la estructura que tenemos al lado, Kevin nos pone, does he likes study? Casi Kevin, pero acabamos de corregir algo. Acabamos de corregirlo hace 2 minutos. Exactly, Kevin. Like. Primero, does he like? Pero entonces fíjense que aquí hay 2 cositas. Esto no lo había explicado y creo que es hora de explicarlo porque muchos tienen confusión con esto. Y lo que voy a hacer es voy a abrir aquí una paginita de Word y lo vamos a explicar directamente. Like y study, ¿qué son? Verbos, ¿cierto? Acciones. They're actions. They're actions. Entonces vamos a quitar esto un segundo. Voy a compartir. I'm going to share the other screenshot here. There we go. So we have, do you like study? ¿Cierto? Sin embargo, tanto like como study son verbos. Y normalmente cuando yo pongo en una oración 2 verbos, ¿cómo sonaría? Gustar, estudiar. ¿A ti te gustar estudiar? Aquí hay algo raro. La pregunta cuando yo tengo estos 2 verbos es, ¿cuál de los dos? Porque yo aquí podría poner hamburgers y estaría súper bien. ¿Te gusta el sushi, por ejemplo? ¿Do you like sushi? ¿Do you like sushi? Estamos viendo la ventana, ¿cierto? Está en presente, Kevin. Ya los dos están en presente, no hay lío. La pregunta es que el problema no es tanto el tiempo, pero está bien la observación porque estamos en presente, sino que ya no tengo que si me gusta un objeto, sino que si me gusta una acción, ¿sí? Ahora, hacémosla un segundo de español. Misma pregunta, pero en español, ¿cierto? ¿Te gusta estudiar? Do you like study? Mismo ejercicio. Like es gustar, pero pues solamente para que lo tengamos claro. Fíjense que aquí hay algo muy bonito y es que el verbo no es gusta, sino el verbo ¿cuál es? Gustar. El verbo es estudiar. Pero ¿por qué en la oración no dice gustar, sino gusta? ¿Por qué no dice te gustar estudiar, sino dice te gusta estudiar? Kevin dice es porque no es infinitivo. That's correct. Básicamente porque uno de los dos es el que se está realizando. Y yo estoy preguntando es porque le gusta. Eso quiere decir que el verbo gustar está conjugado, ¿cierto? Yo aquí podría, pues, repito, podría cambiar por sushi y no hay problema. ¿Por qué? Porque es que el verbo está conjugado. Pero estudiar no está conjugado. Estudiar está, como dice Kevin, en infinitivo. ¿Cómo así, teacher, infinitivo? Los verbos que terminan en ar, er o ir en español. Jugar, correr, saltar. Nadie los está haciendo, solo estamos diciendo que existen. Gustar, leer, jugar, son cosas que se hacen. Cuando digo que alguien lo hace, Kevin escribe
ya el verbo está conjugado, ¿cierto? Entonces aquí, lo bonito del español es que el español al cambiar, ¿cierto? Cambiar su forma, entiendo yo que está siendo conjugado. Yo gusto, tú gustas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso se da en el español, pero en inglés no se da, porque por lo general los verbos para que se conjugan, lo único que hay que hacer a veces es poner una S nomás y ya. Pero aquí, ¿cómo hago para diferenciarlos? Ah, bueno. Entonces, ¿cómo hago para diferenciar? Este está conjugado, sí, y este podría estar conjugado, no sé por qué es que en inglés pues, los verbos no cambian. Entonces, ¿cómo sé? Entonces, para que no me quede de gustar estudiar, lo que sí debo decir es ponerle algo a este verbo. Y le vamos a poner en la preposición to. Would you like to study? Normalmente, y como Kevin decía, hay unos verbos que son infinitivos. ¿Cómo hago para que en inglés se vea el verbo como en español termina en ar, er o ir? ¿Sí? Jugar, reír, saltar. ¿Sí? Porque yo puedo poner reír. El verbo reír es laugh. ¿Cierto? El verbo reír es laugh. Y hasta ahí no hay problema. El problema es cuando lo tengo que usar en una oración. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo diría, ay, es que a ti te gusta reír. Lo mismo. ¿Te gusta reír? El verbo conjugado es like, te gusta, pero laugh necesita la preposición to para convertirse ahora en reír como tal. ¿Listo? Ay, ¿cómo así, teacher? Digamos, what activities do you like? ¿Qué actividades te gustan? Y ahí empezamos a ver que también estoy usando el do. Ah, bueno, las voy a enumerar. A mí me gusta correr. I like to run. I like run, study, read, and eat. Y esto sería una respuesta completamente válida. ¿Qué estoy diciendo? Simplemente estoy enumerando. Pero esto no es una frase, esto solamente son enumeraciones de verbos. Pero si yo quiero decir, I like, ahora sí, me gusta. ¿Qué me gusta? Ah, me gusta correr, to run, to study, to read, and to eat. Esto para decir correr, saltar, estudiar y comer. No sé si lo estoy poniendo más confuso, lo estoy poniendo más claro, pero lo que quiero que entendamos es que cuando el verbo está solito no hay problema ponerlo sin nada, pero en una oración tengo que ponerle el to para que se vuelva infinitivo, para que quede terminado en ar, er o ir. Levante la mano el que entendió y si no ponga la manito hacia abajo si no entendió, that's okay. Y vuelvo y lo trato de explicar de una forma distinta. Pero sí quiero leerlos. Kevin es el único que está escribiendo y el resto, Fabián dice que sí, Laura, Miguel, Jennifer, Emanuel. Hay que poner el presente porque tú estás siendo auxiliar para conjugar las acciones. No es un auxiliar, simplemente es como un apoyo, ¿sí? Una preposición que necesitas meter ahí para decir que el verbo es ar, er o ir, o sea, jugar, reír, saltar, ¿cierto? Esto no solo pasa con el verbo like, por ejemplo, yo quiero decir, y también pasa en afirmativo, yo quiero decir, voy a ir a jugar. I go to play. Si no, no podríamos diferenciarlo. Si quito este to, vamos a quitar aquí un segundo. I go play, yo ir jugar. ¿Cuál de los dos verbos está conjugado? Debería ser ir. Yo ir o yo voy. ¿A qué voy? To play. Digamos que ese to podría, no es literal, pero podría traducirse como un a. ¿Sí? A estudiar, te gusta a, etcétera, etcétera. Toda esta carreta, ¿para qué? Porque es que la oración que estábamos construyendo necesitaba esa preposición to. Do you like to love? Do you like to study? Do you like to eat hamburgers? Entonces, ¿qué necesito para hacer preguntas en presente? Uno, necesito saber cuál es el verbo de la oración. En esta oración que acabo de escribir, ¿cuál es el verbo, chicos?
Recuerden, tengo, digamos que por así decirlo, los carbohidratos como el arroz, los cereales, etcétera. ¿Son cuáles? ¿Los pronombres o los sujetos de la oración? Para que lo tengamos claro. La proteína, la carne más importante, son los verbos. Uy. Y el resto, ¿cierto? La ensalada o los complementos son el resto de la oración. En esta oración, ¿tengo carbohidratos? Manuel dice is, ajá, y Kevin dice ser, perfecto. Entonces, ¿tengo carbohidratos? Sí, señor. Tengo un arroz, tengo un sujeto. That's correct. ¿Tengo proteína? ¿Tengo un verbo? Sí. ¿Cuál es el verbo? Ya varios de ustedes lo mencionaron. El verbo to be. Ah, listo. ¿Y tengo el complemento? Sí, no hay problema. Ponerlo acá en subrayado. Listo. Pero si yo quiero decir que ella no es fantástica, si el verbo es el verbo to be, en este caso ya lo identificamos, el verbo es el verbo to be, solamente debo hacer agregar el not. Y listo. Lo mismo para la pregunta. Con el verbo to be, lo único que voy a hacer es el invertir el orden de las cosas. Pero ¿qué pasa si en esa receta que estamos creando, in this recipe we are creating, chicos, denme un segundito, por favor, no sé qué está pasando. Listo, volví, creo que ya quedó. Listo, listo. Entonces decíamos, si en esta cocción fue fácil, ¿qué pasa si la proteína que me dan es una proteína Go, o una proteína Study, o una proteína Read, por ejemplo? ¿Sí? Esas proteínas no las puedo cocinar igual, pero sí deben tener exactamente los mismos contenidos. Debe tener un carbohidrato, una proteína y una ensalada. Entonces vamos a ver. Hagamos una oración con estas tres. Con alguna de estas tres. Vamos con Read. She. Tengo los carbohidratos, el sujeto, sí, estamos hablando de ella. ¿Qué hace ella? Ah, lee. She reads a novel. Ella puede leer una novela. Entonces, ¿tengo el carbohidrato? Sí, que es she. ¿Tengo la proteína que es leer? Sí, no hay problema. ¿Y tengo el resto del complemento? Ah, claro, lo tengo. No problem, I have it. Entonces, acuérdense que con el verbo to be es más fácil, es más sencillo, pero los otros verbos, ¿cómo los cocino? Pues los estamos cocinando. Ya hicimos un primer plato que era una oración afirmativa. Y nadie me dijo nada. Hay algo mal, a ver qué pasó. Tengo que hacerles caritas para que se den cuenta que algo pasó. Pero como nadie dijo nada, Kevin dice, le falta el 2. Todavía no, Kevin, porque el 2 solo nos ayuda con los platos de negación y de pregunta. Y apenas estamos haciendo una afirmación. Estamos diciendo que sí. Algo le estamos diciendo que sí. Estamos diciendo que ella sí lee la novela. Hay un error, y un error grave que lo hemos dicho 3 veces en esta sesión y la sesión pasada. ¿Quién se anima? Miguel, Santiago, Emanuel, Angélica, Andrea. Kevin dice, le falta, está conjugado. Ajá, por ahí va la cosa. Laura ya más o menos también va por el mismo asunto. Le falta el reads. Ah, le falta la S. Correcto, pero si lo dijimos hartas veces y nadie me lo quiso mencionar. Claro, el sujeto es ella. Y ella necesita el verbo es, la S en el verbo. Si no, queda mal conjugado. Listo, ya lo aclaramos. Súper bien. Very good. Se demoraron un poquito, pero bien, la cogemos. Y eso es lo que quiero que entendamos de aquí en adelante. La S en ese verbo. Es. Listo. Entonces ahora quiero crear una cocción diferente. Quiero crear una negación. Voy a decir que ella no lee la novela.
¿cómo lo hacemos? Es una cocción diferente, más compleja. ¿Necesitamos ayuda? Sí, señor. We need help. ¿Cierto? Necesitamos ayuda. We need help. ¿Cuál es la ayuda que vamos a pedirle? ¿A quién se la vamos a pedir? ¿A quién vamos a contratar? Listo, ya varios pusieron does. Perfecto. ¿Por qué does? Porque el sujeto es she. Muy bien. Entonces, does. Vamos a quitar esto, que esto no lo necesito. Les voy a decir que ella no hace eso. She does not read a novel. Listo. Fácil. Piece of cake. Ahí nos quedó bonito. Acá. Acá. Listo. She does not read a novel. Vamos a ponerlo más bien abajito. Listo. Entonces tenemos un sujeto, sí señor. Tenemos nuestro verbo. Nuestra proteína, sí señor. ¿Qué me están diciendo ahí en el chat? No entiendo. ¿Qué está pasando? Dicen por ahí, pero el teacher es muy menso. The teacher is all stupid. The teacher is actually not doing a great job. Ah, ya. Está muy pilos hoy. Claro que no. Yo no debo usar la S porque la S ya la tiene mi amigo auxiliar. Eso lo discutimos la semana pasada. Muy bien. Very good. Y ahora vamos a sacar información. A mí esa chica me gusta y quiero saber qué está haciendo. Y quiero hablarle de algo interesante, algo que ya le interese. Entonces yo la veo que está leyendo y digo, ¿será que ella lee una novela o estará leyendo una revista de Barbie o estará leyendo una revista de cómo construir casas en la pradera? No sé. Yo quiero saber si ella está leyendo una novela. Entonces vamos a hacer una pregunta. La pregunta también es un plato un poco complicado, ¿cierto? Entonces también requiero al señor auxiliar. I'm going to need the auxiliar. ¿Cuál auxiliar? Pues ya no lo habían dicho, ya lo teníamos. Solo que esta vez el auxiliar va a ir al frente. Does she read a novel? Y hemos creado una pregunta. Ay, teacher, pero ese 2 no sirve para nada. She read a novel. Ah, she read a novel. Estamos hablando ahí a lo pachuco. Sí, se entiende. Pero estamos hablando de cómo crear una buena pregunta. We're talking about how to create a very good question. How to create a good question. ¿Necesito el does? Sí, señor. Does she read a novel? Kevin dice, ¿ella leer una novela? Claro, Kevin, se lee así porque en inglés, recuerda que el verbo no se conjuga, el verbo no tiene conjugación, el verbo no tiene lee, leo, lees, leen, leen, leí, leemos, ¿sí? Que es lo bonito del español. El español sí tiene todo eso, pero el inglés es más fácil precisamente porque no me tengo que aprender todas esas conjugaciones. Les doy un ejemplo rápido. Je suis, tu es, il est. Esta es la conjugación del mismo verbo, pero en francés. Il est, nous sommes. Y cuando lo hago en francés, miren todo lo que me toca aprenderme. Juepucha, cada conjugación de cada verbo y cómo termina. Pero resulta que en inglés es mucho más fácil, porque en inglés yo no necesito aprenderme todo esto, porque el verbo por lo general no cambia. El verbo casi no cambia, lo único que cambia es ponerle esa S en la afirmación. Entonces aquí nos queda, ¿ella lee una novela? Si lo traduzco literal, obviamente ella leer, sí sonaría feo. Ah, ya, perdón. Kevin estaba diciendo que si yo no pongo el 2, pues ella leer una novela, sí. Pero ahora que he puesto el 2, sí nos quedan, ¿lee ella una novela? Y estoy usando el 2, el auxiliar para preguntar. ¿Qué pasa si quiero preguntar, ¿les gustó la clase? Chicos, ¿les gustó la clase? O chicos, ¿entendieron la clase? Les voy a dar los ingredientes. Does, el sujeto. Chicos, el verbo understand.
Y les voy a dar el complemento. Class y el signo de interrogación. ¿Cómo crearía yo la pregunta? Chicos, ¿entendieron la clase? Ya tengo la proteína, tengo el carbohidrato y tengo el complemento. Tengo los ingredientes. ¿Cómo voy a cocinar esa pregunta? Chicos, ¿entendieron lo que les dije? ¿Entendieron la clase? Bueno, Jennifer nos dio una opción. A ver, ¿qué otra opción nos da el resto? Cambiemos el guys. Pongámoslo por ustedes. Que you también es ustedes. Para que esté un poquito más fácil. Laura también nos dio una opción. Emanuel también. Y Emanuel también nos dio una opción. También es viable. Están cocinando de formas distintas. Esto es MasterChef de la lengua. This is the MasterChef of linguistics. Casi, Kevin. Ya, falta algo ahí en esa cocción. El verbo ya lo tenemos. El verbo es understand. Usa el verbo que estamos trabajando, que les di como parte de su receta. Good, Kevin. Excellent, Kevin. Listo, opciones que estoy leyendo aquí mientras Angélica termina de escribir. Dice, do you guys understand the class? Nos dice Jennifer. Muy buena opción. Incluiste ahí, do you guys? Do you guys understand the class? Laura, muy bien. Kevin después nos parafraseó una. Emanuel dijo, guys, do you understand the class? Perfect. También lo parafraseó y cambió ahí un poquito y puso el guys al inicio. Como, chicos, ¿ustedes entienden la clase? Do you understand the class? Angélica, do you guys understand the class? También, muy bien, very good. Kevin, do you understand the class? Very good, Kevin, perfect. Angélica, do you understand the class? Beautiful, excellent. Eso es lo que quería que estuviéramos con estas dos sesiones. Y es que no me vayan a botar ese do a la basura. Ese do es para preguntar y ese does es para preguntar. Does she like animal? Does she like me? ¿Será que a ella le gusto? Does she like me? ¿Será que a él le gusto? Does he likes me? Does he like me? Sorry. Bueno, que iba poniendo una S donde no era. Does he like me? Entonces, hay que practicar. Obviously, we have to practice. Esto está muy bonito. Es como cuando le explican a uno el arroz se hace con 2 de agua por una de arroz. Pero vaya, eche las 2 de agua por un arroz. No echa 2 olladas, 2 pocillos, 2 de estos vasos, 2 de estos pocillos, 2 ¿cuánto? 2 jarras. Es un poco más complejo, hay que empezar a usarlas. Y la próxima semana vamos a hacer preguntas. Ustedes me van a preguntar, ustedes van a generar preguntas y vamos a volver a repasar cómo hacer preguntas. Por ahora, como actividad, y se las puedo llegar a valer por una actividad en algún momento, es que preparen 3 preguntas que ustedes quieran hacerle a sus compañeros. Preguntas muy básicas. Tampoco muy íntimas. Ay, usted, ¿cuál es el número de su tarjeta de crédito? No, por ahora no. Sino, por ejemplo, usted vive en Cartagena, usted vive en Bogotá, podría ser una pregunta. Otra pregunta podría ser, ¿está usted casada? Miren esa pregunta que les puse, ¿está usted casada? ¿Cuál es el verbo ahí? ¿Está usted? ¿O tiene usted novio? ¿Tiene usted pareja? ¿O usted vive o come usted pescado? No sé. Preparen 3 preguntas que quisieran hacerles a sus compañeros. Muy sencillas. Para la próxima clase. No para esta. No para esta, sino para las siguientes clases. Ahora, aviso parroquial. 1. Ya les voy a pasar el enlace de la sesión de las 7 que vamos a tener con el profe Gustavo. Los que están con el profe Gustavo, los que no, diríjanse con la profe Elda, le escriben porque para quienes llegaron tarde les explico, la profe Elda y los instructores que estamos en las fichas de la profe Elda, hicimos una sesión
donde explicamos unos talleres, unos trabajos que vamos a hacer de plan de mejoramiento para aquellos que están un poco atrasados con actividades. Misma sesión que vamos a hacer el día de hoy a las 7 de la noche con el instructor Gustavo Morales, que es el técnico de algunos de ustedes. Entonces, quienes estén con el instructor Gustavo, ya mismo les voy a enviar el enlace porque ya nos vamos a conectar. O sea, voy a terminar acá y me voy a conectar automáticamente a esa otra sesión. ¿Listo? Un segundito, ya les paso el enlace. Copiar enlace, copiar vínculo. Aquí está el vínculo. ¿Listo? Se los voy a pasar de una vez porque ustedes se me van a conectar allá de una. ¿Listo? Ahí está el enlace. Chicos, por el día de hoy es todo. Quería que tuviéramos claridad, mucha claridad de cómo y por qué esos do and don'ts nos meten en tantos líos, pero espero que con la analogía de la cocina lo hayan entendido un poquito mejor. I hope with this analogy of cooking and preparing foods, preparing salads, preparing soups, whatever it is in your head, you understand this activity better. Guys, do you understand? Do you understand the class? Entonces, chicos, espero. Ya se acabó la clase. Crying in Japanese. Oni-chan. ¿Cómo es que se dice en japonés? Domo arigato. Sumimasen. Listo. Entonces, llora en japonés, Kevin. Chicos, espero que esta clase haya sido un poquito activa, que les haya servido. No estuvo tan práctica como las anteriores. Esperemos la próxima clase. Bueno, el segundo aviso parroquial. No vamos a hacer la sesión de la siguiente semana el lunes porque yo tengo un viaje y no voy a estar. Entonces, yo creo que la haremos tipo jueves o viernes. ¿Ok? ¿Is that okay with you? Si no, yo igual cuadro con sus instructores a ver cómo puedo organizar, pero que la hacemos. Pero va a ser muy seguramente o jueves o viernes, para que tengan en cuenta que el lunes no va a haber sesión de bilingüismo. So Monday we are not gonna have that English lesson. ¿Ok? Chicos, repito, vuelvo a enviar el enlace en el que vamos a estar con el instructor Gustavo. Los veo allá mismo. Para quienes no van a ingresar, feliz noche. Have a good night. Take care. Many blessings to you and see you next week. Okay? Bye bye. Angélica, ¿tienes preguntas? Cuéntame rápidamente. Hola, instructor. Buenas noches. Hi, Para disculparme porque no he podido ingresar a la clase. La vez pasada estaba viajando de un sitio a otro y un compañerito creo que me apoyó ahí para dar la razón, el mensaje. Okay, instructor, no gracias. Tengo todavía oportunidad de entregar el ensayo. Yo ya lo tengo listo. Lo que pasa es que lo hice en otro computador y como estoy por fuera de la casa, entonces no lo he podido que alguien me lo envíe. Yo entrego yo. No mentiras. Te voy mañana, por favor. ¿Listo? ¿Sabes quién me tiene preocupado que hace rato no veo? A Claudia. No la veo hace rato. Voy a buscarla y le envío un mensajito a ver qué ha pasado. Listo. Entonces ya nos vemos en la otra sesión con el instructor Gustavo. Hi, vale, good night, take care. Gracias, bye bye. gracias. See you. Hasta No pronto, problem. gracias. My pleasure.